buenas tardes para todos, muy grato estar reunidos hoy acá. Saludamos a los periodistas de la ciudad que nos acompañan y por supuesto a los estudiantes. Ayer estábamos en este mismo espacio en modo rumba y celebración por la acreditación. Hoy estamos en un espacio para conversar sobre lo que nos ocupa en nuestra escuela, que es la formación en comunicación social y periodismo. Para mí es muy grato cada cátedra Orlando Sierra que podemos realizar. Es un esfuerzo realizar la cátedra Orlando Sierra, pero es muy grato porque es recordar la memoria de Orlando en distintas facetas. Hoy nos ocupa la faceta de editor. Y esta cátedra se debe en buena medida a la iniciativa personal que tuvo Gina Morelo, directora, presidenta del Consejo de Redacción y editora de la Unidad de Datos del Tiempo, quien cuando Fernando Ramírez hace 15 días recibió el reconocimiento Clemente Manuel Zavala a un editor ejemplar, que es la primera vez que se entrega ese premio a un editor de un medio regional en este país, pues Gina tuvo la iniciativa de venir hasta Manizales y estar acá para conversar con Fernando sobre el oficio de edición, del que ella también desde hace un buen rato ha tenido a bien ejercer en distintos medios de comunicación, hoy en El Tiempo, pero también en El Meridiano de Córdoba. Y quiso la casualidad que la víspera de esta cátedra, ayer, Gina Morelo recibiera a nombre del Consejo de Redacción el premio a Mejores Líderes o Líderes 2017 que entrega Revista Semana a colectivos que ejercen liderazgo en el país, y entonces con ellos dos vamos a tener una, diría yo, como una entrevista a dos bandas en la que el uno le pregunta al otro y el otro responde y a su vez conversa, y nosotros lo que vamos a hacer es escuchar un diálogo entre dos grandes editores que tiene este país. Entonces le doy paso a ambos. Muchas gracias, directora. Ahora le damos inicio al conversatorio con un editor ejemplar. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Siempre es grato ir a las regiones y hablar de periodismo, y más en una escuela de periodismo, y me agrada muchísimo. Y bueno, con un amigo también es interesante conversar. Aun cuando no le gustan mucho las entrevistas, ha dado más o menos como 47 en los últimos 15 días. Yo le quiero proponer a Fernando más bien que obviamente tengamos una conversación alrededor de unas preocupaciones que yo tengo y que tenemos en Consejo de Redacción hace mucho rato, y es un poco hablar sobre para dónde va el periodismo en estos tiempos, ¿cierto? ¿Y por qué le quiero proponer eso? De alguna manera porque yo creo que los editores en Colombia y los editores en estos tiempos tan cambiantes, en estos tiempos digitales en donde suceden muchas cosas, asumen varios roles y no solamente el de justamente velar por los contenidos y por la calidad de los contenidos de un diario. Entonces, si me aceptas eso, podemos hablar también de eso. Pero primero, yo quisiera primero que hablemos de una cosa que no nos gusta hablar de los periodistas, y es de los errores. Casi siempre cuando nos reunimos a encuentros de periodismo o a actividades que nos convocan como periodistas, hablamos de las cosas buenas que hacemos y lo bien que lo hacemos. Pero casi nunca nadie quiere hablar de los errores que cometemos. De pronto porque el ego es muy grande o porque es mejor pasar la página rapidito. Entonces, hablemos un poco de los errores que cometemos, pero hablemos de los tuyos. ¿Cuáles fueron esos primeros errores que cometiste antes de ser editor como reportero? ¿Sí? Yo conozco algunos, que fue la salvajada cubriendo judicial, pero cuéntanos otros, incluyendo eso también. Buenas tardes. Yo insisto que deberíamos aprovechar a Gina para entrevistarla a ella, que es la que tiene cosas que contar. A mí me ven todos los días aquí, ya deben estar saturados. Pero como la propuesta es otra, no, los errores en periodismo son todos. O sea, cuando uno arranca en esto, yo lo he dicho mucho en estos días, uno sale de la universidad sabiendo a duras penas periodismo, y eso, con dificultad. Y resulta que se da cuenta que para hacer periodismo se necesita saber mucho más. O sea, el periodista necesita saber de todo un poco.
Pues aquí hay gente que me tuvo que padecer, Wilson Escobar, María Teresa Ronderos, que les tocaba corregirme. Y a mí todavía me da pena leerme lo que publicaba hace 25 años. Yo quemaría la biblioteca entera del periódico, desde el año 92 al 95 por lo menos. ¿Cuál era el error más recurrente? No, decorar la información, dárselas uno de cronista sin serlo, era típico, lugares comunes, ensanchamiento en información innecesariamente, barbaridades de desconocimiento total, que es todas las barbaridades judiciales que alcancé a escribir porque cometí la irresponsabilidad de empezar por judiciales sin un tutor, que no se había ido el periodista que hacía judiciales 15 días antes del periódico y yo llegué a hacer judiciales sin tener idea de que es un expediente, pero nada. Entonces, todos los errores ha habido y por haber que uno pueda cometer de imprecisiones en judiciales los cometí yo todos. Y hubo uno famosísimo que no salió publicado, lo paró un corrector, cuando había correctores en el periódico, por fortuna, que decía algo así como que el tipo se había suicidado por problemas personales. Y realmente la noticia no tenía que ver con eso, o sea, una cosa que era como una vaina de boletín de prensa que uno no revisó y ese no, pero no alcanzó a salir, ese se lo debo a un corrector que todavía trabaja en el periódico en otra área. Yo voy a contar dos de mis errores, que se vale contar de todo. Cuando yo comencé en el periodismo hace bastantes años ya también, me tocó en radio. Y era muy, muy curioso porque pues la radio te convoca a hablar muy rápido, ¿no? Pues hace un tiempo esa era como se instalaba mucho eso de hablar rapidísimo. Y tenía que leer una nota judicial sobre una persona que habían asesinado y la descripción, ¿no? Un hombre de cabello X tal y 176 metros de estatura y seguí, ¿cierto? 1.76, no 176 metros. Y otro error que recuerdo mucho tuvo que ver cuando me encargaron la primera crónica en el periódico y apenas tenía 23. Estaba comenzando a trabajar 22 años y me encargaron una crónica del periodista que dio sus primeros pasos, o más bien, empujó el periodismo en Córdoba, fue el primero que hizo periodismo en el departamento de Córdoba, Rafael Yáñez Pinedo, y me mandan al asilo de ancianos a entrevistarlo. Y yo estaba muy feliz de hacer la entrevista y llegué, y él me dijo, ¿usted ya se leyó mi libro? La pequeña historia no es tan menuda, y yo, ¿what? Y, bueno, entonces tenga el libro y cuando él lo lea, me viene a entrevistar. De eso quiero hablar, de los errores de antes, siguen siendo los mismos que te encuentras ahorita, la falta de lectura, la falta de cuidado, o se suman otros en estos tiempos de fake news y virtualidad. No, de eso hay mucho. O sea, lo peor que uno le puede pasar es ir a entrevistar a alguien sin conocerlo. O sea, vaya a una entrevista a tal persona y llegan, lo primero que le preguntan, ¿usted me puede contar un poquito de su vida? ¿Usted qué hace? Me ha pasado muchísimo en estos días, algunas los he devuelto con cajas destempladas, porque la gente viene y me pregunta, venga, es que yo le quiero hacer una entrevista, ¿usted cuál fue el premio que se ganó? Entonces yo le digo, no, pues mira, hay un link donde usted puede consultar eso, ¿para qué me pregunta eso a mí? No hay necesidad de preguntarme eso. Y usted fuera de la patria, ¿en qué más ha trabajado? O sea, eso demuestra que no ha hecho una mínima búsqueda de Google siquiera, pues, de qué es lo que este personaje hizo. Y eso sigue siendo la pereza recurrente en el periodismo, porque uno tiene que, si bien uno quiere entrevistar a alguien, tiene que llegar preparado para ello. Con el agravante hoy, que creemos que si la información está en Twitter o está en un blog o está en otra parte, pues entonces ya hice mi trabajo. O cosas que he visto terribles últimamente, y es que, por ejemplo, periodistas que tienen sus programas de radio que no trabajan, porque todo lo que reproducen allí es lo que les llega por WhatsApp, el comunicado, el audio, el video, y les llega por WhatsApp y lo van replicando sin ningún trabajo, ningún tamiz, ninguna labor periodística. Pues para eso no necesitaría periodistas realmente, ¿cierto? Pues muy bien por el trabajo de los comunicadores organizacionales, pero muy mal por el trabajo de los periodistas. Hablando de eso, del WhatsApp y de lo que circula por las redes y que es retomado por los periodistas sin revisión y sin análisis, ¿qué podríamos hacer frente a eso? O sea, La Silla Vacía tiene el detector de WhatsApp, que es un fact-checking a todas las cadenas de WhatsApp.
a las que se pueden pescar. Todavía no hay como un bot, un robot que pueda capturar masivamente esos mensajes como para pensarnos de otra forma. Pero frente a eso, obviamente el cuidado, pero ¿qué podemos hacer si la avalancha de mentiras es enorme, ¿cierto? Y el trabajo del editor cada día se cierra mucho más en espacio, en los medios de comunicación. No, ellos lo saben y lo repito cada rato, desde que empezaron a estudiar periodismo son periodistas y tienen que saber a quién le dan un RT y a quién le dan un like. O sea, parte del problema de las noticias falsas es que muchas veces nosotros mismos las replicamos sin darnos cuenta de lo que estamos replicando. Y nosotros como periodistas tenemos que hacer el mismo rasero que le hacemos a cualquier información. Yo sí creo que uno es responsable de la información que redifunde. Ah, no, es que eso me llegó, yo simplemente le di like. No, eso no, porque es que yo soy periodista y yo sí tengo que saber si esa fuente es confiable, si no, o debo advertir, mire, voy a darle RT a esto, pero ojo que puede tener problemas, lo pongo para la discusión. Ese tipo de cosas creo que son necesarias. Inclusive, ahorita se está hablando de hacer fact crowding, que es como llegar al fondo de dónde salió, quién fue el primero que tiró esa información falsa, con un agravante, ahorita lo vamos a notar más en época electoral, y es que están muy bien hechos. O sea, el que manda la información falsa está pago, o sea, hizo el trabajo bien hecho, le pagaron por meternos ese gol para que usted caiga fácil. Eso implica que tenemos que trabajar más, o sea, eso lo que implica es que necesitamos mejores periodistas y más periodistas, no menos periodistas. ¿Sí? Que se diferencie el periodista que logra hacer ese tipo de verificación de la información del que cree que es periodista porque escribe cualquier cosa en un tweet o en su muro de Facebook. Así no, o sea, yo creo que ahí tenemos mucho que hacer, pero esto está ahí y va a seguir. Entonces el tema es, ¿cómo contrarresta eso? Con buen periodismo, las mismas maneras de siempre. Y hay que prepararnos para ello. Yo creo que hay que trabajar con eso. Yo creo que tú nos puedes contar más cómo se está trabajando con organizaciones, cómo están juntando con organizaciones de hackers en el mundo, se hacen hackatones y cosas para ver qué tipo de herramientas pueden ayudarnos a hacer el control. Yo creo que podrías aportarle ahí a los muchachos más. Bueno, ok. No, me faltan muchas preguntas más. No, pues hablando un poco de eso, yo creo que, o sea, sí hay todo un ejercicio grandísimo de fact-checking a nivel mundial. Y hay un montón de medios de comunicación. En Colombia tenemos dos experiencias, la que mencioné ahorita de la silla vacía y de Consejo de Redacción, que es la organización que promueve el periodismo de investigación, de la cual hacemos parte, y por lo que estamos felices por el asunto que mencionaba Adriana del premio de anoche, el reconocimiento más bien. Colombia Check, que es el primer portal que hace chequeo de el discurso de la paz y todo lo que fue la negociación. Es decir, hay una gran tendencia del fact-checking, pero también hay una enorme preocupación, porque cada vez que haces fact-checking a mentiras, ocurre que estás dándole más retweets y más like, sin pretenderlo, a esa mentira. Porque cuando tienes que explicarla y tienes que desmentirla, tienes que mencionarla. Hay una organización en Estados Unidos que se llama First Draft, que está trabajando con eso y ha hecho coberturas de las elecciones en Inglaterra, ahorita estuvo en Francia y tiene interés de venir a Colombia para ver si nos ayuda el año que viene en la cobertura de marzo de Congreso y luego de presidenciales. Y un poco del análisis es eso, para dónde vamos, pero la tendencia es sin duda hacer fact-checking, que no es nada distinto que verificación. El asunto es que antes había muchos periodistas verificando, ahora hay menos periodistas. En el año 2006 ya me invitaron a un evento en Estados Unidos, a una formación de un mes largo, y estuvimos en un diario en Nueva York, el Wall Street, y una nota pasaba por 5 editores. Una nota de un reportero común pasaba por las manos de 5 editores. Por supuesto, todo lo que salía al final era absolutamente verificado. Hoy, a duras penas, pasa por un editor y por algo que yo creo que falta muchísimo, que es la autoedición. Y te quiero preguntar eso. ¿Qué tanto se autoeditan los periodistas que tú editas? Eso depende, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la vanidad de cada periodista, ¿cierto? Hay periodistas que creen que si tú le quitas un artículo, pues no, ya le tocaste el texto y no se puede tocar.
Yo tengo amigos periodistas que han escrito libros bastante buenos, que si lo hubieran escrito en 200 páginas menos, todo el mundo se los leería. Pues les sobran 200 páginas, porque no se dejaron editar, no se dejaron editar. Yo sí creo, y en eso insisto, en la encerrona que me hiciste el pasado martes en tu clase en la Universidad Javeriana, los estudiantes me preguntaban lo mismo, ¿cómo se edita uno primero? Y yo les decía, mire, siempre la fácil es, en el periódico lo hacemos, lo tenemos ya incorporado en el manual de trabajo periodístico, identifica los tuyos. Generalmente mis errores, mis muletillas, mis lugares comunes no son los mismos de otro. Mi problema puede ser con el dequeísmo y el de otro puede ser con las tildes de las palabras agudas. El del otro puede ser con las palabras terminadas en ción. Cuando yo empiezo a identificar cuál es el mío, tengo más posibilidades de empezar a corregirme en lo que sé. Yo, por ejemplo, sé que tengo un par de muletillas generalmente cuando escribo editoriales. Y yo ya sé que siempre que termino el editorial me devuelvo a buscarlas porque ahí están. 1, 2, 3 o 4 veces, pero ahí están. Es la primera oportunidad que uno tiene de corregirse, identificarlos. A veces no nos damos ese tema. Hay una cosa que está pasando mucho y tiene que ver con eso. Cuando a uno lo editan, cuando uno pide que le revisen el texto, uno tiene que quedar ahí al lado para entender dónde me están moviendo el texto. Y muchos aprovechan es para irse a tomar el tinto, a dar la vuelta, y cuando vuelven pues ni siquiera se releen que les cambiaron. Y eso es gravísimo porque hay que entenderlo. Entonces, identifíquelo. 2, siempre hagan leer el texto de una persona que no tenga idea. Si usted es de judiciales, antes de que lo lea alguien de judiciales, llame al de económica, llame al de local, llame al practicante que no sabe cómo funcionan los temas judiciales, porque generalmente el que conoce el tema, ya está enterado, puede dar por sobreentendido cosas como cuando uno escribe, da por entendido muchas, ¿sí? Yo creo que hay por lo menos un día a la semana en el Consejo de Redacción de La Patria que alguien dice, esta nota no trae tal información. No, que sí la trae, y vamos a mirar la nota. No la trae. Como que queda ahí en el aire en la nota que se decía, pero no se dice. Y son errores comunes porque, claro, los que revisaron la nota están en el mismo tema y creen que la entendieron. Por ejemplo, el cierre de una vía. Se habla de un derrumbe, se habla de que hubo una casa que estuvo cerrada ahí, se habla de que llegaron los bomberos, se habla de todo eso. Entonces uno entiende que estuvo cerrada la vía, pero no lo dice, hay que decirlo. Entonces, siempre que otros ojos que no conocen el tema lo lean, sobre todo en temas de reportaje y de investigación, sí que es necesario eso. Obvio, cuando ustedes les pidan el favor de revisar una nota, no le hagan el mal a la gente de revisárselo de afán. Si usted no tiene tiempo, no le revise. Dígale que no puede, porque uno necesita realmente unos ojos críticos, distantes, que puedan sentarse a tratar de entender la información con tiempo para que la corrige, porque muchas veces la gente cree que cuando uno pide que revise, se sienta a revisar comas y tildes. Y qué bueno que las pillen, pero realmente eso ya debería estar limpio, ¿cierto? Ustedes ya comunicadores sociales, ya no necesitan correctores en las redacciones, para eso salen comunicadores sociales, para que por lo menos sepamos escribir. Y más bien que el que llega a revisar, revise, se entiende, este sí es el lead que debería ser, o el lead es más fuerte de lo que tengo aquí abajo, está la contraparte suficientemente bien tocada en esta nota o no. Editar se va volviendo una costumbre. Para uno ser editor tiene que ser odioso, como yo, en la medida que se va a pillar los errores del otro. Pero ¿cómo lo agradece ese otro cuando hay? Y quiero recordar una frase de Alma Guillermo Prieto en un encuentro de consejo de redacción hace como 3 años o 2, que Alma les dijo a los muchachos, los editores están acabando, estudiantes, busquen mentores. O sea, si el medio donde tú vas a trabajar no te tiene un editor, búscalo. Busca esa persona que te pueda leer, no necesariamente tiene que ser un periodista, pero que sea una persona que sepa de gramática, que sepa un poco de cómo contar historias, de cómo se narran las historias para que te ayude a contarla mejor, pero no se pierdan esa oportunidad, porque yo creo que todos necesitamos siempre unos ojos distantes y críticos que nos permitan mejorar lo escrito. Yo creo que por ahí va, y hay que siempre... O
sea, la peor irresponsabilidad que uno puede hacer es publicar sin que alguien le lea antes. Eso no tiene ningún sentido hoy ni lo tendrá nunca. ¿Qué diferencia hay entre editar una nota en caliente y editar una historia más larga? Porque tú dices hay que tomar distancia, o sea, le dices al periodista, que fue un poco lo que me dijiste a mí cuando revisaste mi libro hace unos años, revísate primero, ¿cierto? Pero si estamos hablando de una nota en caliente que se publica ya, de esa clase de periodista que has mencionado mucho estos días, el que trabaja rápido, ¿cierto? Y no los que nos demoramos un poco más pensando en crónicas. El maestro Bastenier, así no te guste. Sí. Exacto. Eso, gracias. ¿Qué diferencia hay allí? Es decir, ¿cómo trabajar eso? ¿Cómo conciliar, obviamente, saliendo un poco de los errores, pero mirar otro tipo de escenarios dentro de la misma nota? Sí, hoy tenemos un problema muy grave, y es que el periódico se cierra cada 3 minutos. O sea, mientras antes uno cerraba el periódico a la medianoche o a las 2 de la mañana, María Tena, uno se iba a la casa y ya el periódico quedaba cerrado. Ya con las plataformas digitales eso es imposible, uno está cerrando el periódico todo el tiempo. Algunos lo hacen 2 veces al día, otros lo hacemos cada 5 minutos, y eso necesariamente obliga a que la información en la internet, yo digo que es muy parecida, o en los medios en internet, es muy parecida a la radio, ¿cierto? Hubo un atentado, luego el atentado fue en tal lugar, luego ya se tiene más información, hubo heridos, ya las autoridades están verificando y se trató realmente de esto o aquello, y entonces se va construyendo la información poco a poco, pero tú no puedes esperar a tenerla toda para publicarla, tienes que ir publicando paso a paso todo lo que va sucediendo, pero necesitas otros ojos. Entonces, por ejemplo, los muchachos de la web saben que antes de subir la nota que alguien la lea, el otro compañero, el otro, y hay un trabajo hermoso y maravilloso que no se reconoce desde los medios, y es el de los lectores. Los primeros que se pillan los errores son los lectores. Si uno está atento a lo que la gente le responde, oiga, ustedes son unos brutos, eso no es la calle tal, sino que era la carrera, y uno, muchas gracias, muy amable, ya mismo corriges la nota y dejas constancia de que la corregiste, porque es lo que a los lectores les molesta mucho, que tú la corrijas y hiciste como si nada. Uy, ya la corregí y nadie se enteró. No, ellos te hicieron el favor de corregirte, corrígelo. Es que equivocarse es parte de este asunto. Por fortuna no somos médicos ni ingenieros, porque sería la cosa más grave. Esto es un problema de redacción y de ortografía o de precisión. Y hacer esas correcciones allí, los lectores ayudan mucho en la corrección. Pero en esa rapidez en la que andamos, la que tú acabas de describir, ayer precisamente hablábamos con un chico de Brasil, Eduardo Tesler, que es experto en medios, y decía que ya los editores no cierran los periódicos, sino que los abren. Un poco para mencionar que hay que ser creativos y que todo está cambiando cada 3 minutos. Cada 3 minutos, ¿cómo se puede hacer una labor de edición? ¿No será definitivamente que los editores van camino a la extinción justamente por el tema digital y por toda esta carrera en la que andamos de producir noticias y noticias todo el tiempo? Todos vamos camino a la extinción y rapidito mientras Trump y Kim Jong-un estén por ahí. Hay un asunto ahí, y es que también tiene que ver mucho con armar las escuelas de periodismo dentro de los medios. O sea, si uno en el medio, en el periódico, en la radio, en la televisión, tiene claro los parámetros, qué puedo publicar, qué no puedo publicar, cómo una persona que trabaja en la web no es para que llegue a subir cables o lo que le manden, sino que tiene que llamar a verificar a la autoridad o tiene que llamar a un vecino para ver si el dato es cierto, correcto. Nosotros, por ejemplo, con el Nevado del Ruiz. El Nevado del Ruiz anda en zozobra permanente, ¿cierto? Ahí está. Y en algún momento hará erupción. Que no sé ahorita que estoy acá. Pues sería muy divertido.